Mm, no sé si está en la del año pasado. Creo que esa vez deduje rápidamente, no recuerdo bien. En esta parte yo iba a preferir hacer otros ejercicios realmente, pero resulta ser que como estamos otra vez en exámenes presenciales, ya sabemos que Golpe es el que va a hacer el examen, entonces estamos haciendo todos sus temas, ¿verdad? Bueno, casi está complicado dibujar, pero creo que se entiende, ¿verdad? Se entiende que es un círculo en perspectiva. Va a ocurrir la misma cosa, nosotros vamos a tomar un elemento diferencial de este anillo, diferencial arco, y este diferencial arco va a producir una porción del campo magnético acá en este punto P. El punto P va a tener coordenada genérica X, 0, 0. Y acá por este anillo está circulando una corriente I. Entonces tomar una porción de arco sería tomar una porción de arco multiplicado por I, ¿verdad? Y I de L es igual a, por lo menos en módulos, porque voy a trabajar con el módulo. Acá la parte vectorial es muy complicada. I de L va a ser I por diferencial arco, que es I por el radio por diferencial del ángulo, el ángulo central. Eh, File. Bueno, entonces desde este elemento con corriente hasta este punto de acá, va a haber un vector de desplazamiento. Y vectorial a este elemento de acá, poner acá mi punto P. Fíjense, perpendicular a el plano del círculo y a este versor R va a estar mi campo magnético. Y este sí está difícil de imaginarse, pero va a ser más o menos una cosa así. Normalmente los libros para simplificar lo que hacen es eh, tomar un diferencial de longitud que no es tan genérico, que es el que está acá en la parte más arriba de la circunferencia. Cuando hacen eso, se pierde un poco la generalidad, pero hacen eso para que se vea mejor el diferencial B. Usted acá lo que tiene que saber es que en el plano donde está mi circunferencia, en ese plano siempre va a estar el vector y diferencial L, ¿ok? Y en un eje perpendicular, acá va a salir mi vector R. Entonces, I de L con R van a formar un plano. Y ese plano va a tener más o menos esta forma. Es un plano no perpendicular al plano de la circunferencia. Y perpendicular de vuelta a ese plano va a estar el diferencial B. Es, es un quilombo. Necesitan un buen dibujo para poder ver bien esto. Y un buen dibujo van a ver en el Sears. Ahí se va a entender bien la dirección del diferencial B. Ahora, lo que a nosotros nos importa es encontrar el campo sobre el eje X, porque resulta ser de que acá hay la misma simetría que, que habíamos visto en la parte del campo eléctrico. Va a haber acá un diametralmente opuesto que va a tener exactamente el mismo vector, pero
eliminando toda componente que no sea sobre el eje de la espira. Ahí es donde me sirve a mí encontrar la proyección de este diferencial B sobre el eje X. Y esa proyección depende de un ángulo que no es el ángulo central phi. Así ya es un poquito complicado. Bueno, ¿qué hacen los libros para simplificar la cuestión acá? Acá va a estar mi anillo, que mirándole de costado entonces se ve solamente una raya. Bueno, te sale así un vector R y se ve ahí una vector perpendicular a este diferencial B. Bueno, este diferencial B se proyecta sobre el eje X, porque la componente en Y va a tener sí o sí alguien con quien anularse acá. Entonces, por simetría de la circunferencia va a haber un diametralmente opuesto con quien se va a anular la componente perpendicular al eje. Entonces solamente me importa la componente paralela al eje. Para poder utilizar solamente esa componente necesito proyectar con este ángulo alfa de acá. Y ese ángulo de alfa es perpendicular a la R y paralelo a este de acá, que sería este ángulo alfa. Ese sería el ángulo alfa. Por perpendicular entre perpendiculares al menos. Bueno, otra cosa que quiero que vean acá es que alfa, ahora este phi que es ángulo central, alfa va a estar en el triángulo formado por el radio de la espira, la distancia al centro y el vector de desplazamiento. En ese triángulo que estoy acá pintando, que es un triángulo rectángulo, porque siempre el eje va a ser perpendicular al plano, y como en el plano está la resistencia es el radio, entonces esto va a ser un triángulo rectángulo. Solo que es un triángulo rectángulo que va girando. Bueno, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Ok? No a este de acá. Entonces, si yo quiero el coseno de ese ángulo, voy a hacer el adyacente, que es el radio, sobre la hipotenusa. Si esto es x, la hipotenusa es raíz de r cuadrado más x al cuadrado. ¿Se entendió esa trigonometría? Sí. Ok. Bueno. Entonces, diferencial b en x, que es lo que vamos a integrar porque es lo único que va a dar después componente neta diferente de cero, es diferencial b por coseno de alfa. Diferencial b es mu sub 0 sobre 4pi y de L vectorial R sobre módulo R al cuadrado. Y mi coseno de alfa, habíamos dicho que salía R sobre raíz de R al cuadrado más X al cuadrado.
Bueno, ¿cuánto vale el módulo de R? El módulo de R es x cuadrado más r cuadrado o r cuadrado más x cuadrado. Eso ya usamos en el coseno. Y ahora mi versor. Esto es módulo. Para hallar mi versor necesito el vector primero. Que acá es donde se descompone la cuestión, porque la parte vectorial es complicadita. Es el R3. La posición del punto es x00. Y la posición de este diferencial yo le puedo llamar xy. O z y z, mejor dicho. Entonces, este diferencial, si yo quiero tomarlo como genérico, su posición de ese diferencial va a ser, como está en el plano zi, entonces 0, le voy a poner una y genérica y le voy a poner una z genérica. El tema es que acá no es tan genérico en la y y la z porque hay una relación. Yo sé que y cuadrado más z cuadrado sí o sí es el radio, porque estamos sobre un anillo o sobre una circunferencia. Pero en líneas generales sería y z. Entonces, esta es la posición del diferencial, un punto genérico de la circunferencia sobre el plano y z. Y la posición de mi punto P, de mi punto del eje, x00. Entonces, en base a eso podemos encontrar nuestro desplazamiento, que es posición del punto menos posición del diferencial. Punto menos la del diferencial. Esto es x00 menos 0 y z. Sale x menos y menos z. Bueno, versor, este es mi vector. Versor va a ser x sobre el módulo menos y sobre el módulo menos z sobre el módulo. Ahí está mi versor. Y acá es donde les digo que trabajar en R3 es un poco complicado. Y no es tanto el tema de trabajar con el versor R lo que complica la cuestión. La cuestión acá es este vector. ¿Qué dirección va a tener este vector? Ese nomás es el problema. Porque diferencial L, pues todo bien, es un diferencial arco. Pero ¿qué dirección le pones? Porque ese diferencial arco, si le miras de frente a la circunferencia, es un vector inclinado, perpendicular al radio, ¿verdad? De la silla. Entonces, este vector de acá realmente tiene componentes en Y y tiene componentes en J y no es tan sencillo encontrar ese diferencial arco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? El producto vectorial va a ser directamente el producto de los módulos por el ángulo que están formando nuestros vectores, por el seno de ese ángulo. Y ese seno va a ser un poco...
Es complicado acá el tema del ángulo. Y no ayuda tampoco. Un poco calcular un poco algo. R. Va a haber una perpendicularidad. Acá hay una perpendicularidad que no sé cómo les voy a mostrar, es medio difícil de ver. Híjole, a ver. Bueno, no sé si ustedes recuerdan de geometría el tema del cono. La generatriz del cono, una generatriz cualquiera del cono, siempre era perpendicular a el radio, no al radio, a las tangentes al radio. Solo que esa perpendicularidad se daba en un plano inclinado. Híjole, no sé si ni cagando se van a acordar de eso. Sí, yo ahora me acabo de acordar. Pero medio que se ve luego, profe. O sea, yo me Se doy ve cuenta más qué o quieres menos. decir. O sea, yo me Sí, estoy dando cuenta. Imagínate, por ejemplo, que el punto P está en el infinito. Ahí tenés tu R sería paralelo a tu eje y ahí puedes ver la perpendicularidad. Y es como que venís trayendo el punto de a poquito y se va dando la vuelta nomás tu R, pero el ángulo se mantiene. sí, tenés razón, tenés razón. Esto en geometría tenía un nombre que era el teorema de las tres perpendiculares, creo. En geometría del espacio, uno de los teoremas que había que saber de memoria su demostración era. Sí, 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 es creo. Sí, y hay una perpendicular acá en el plano que es
la tangente a la circunferencia y hay una perpendicular en el plano que une este puntito de acá con el pie acá de esta, una triple perpendicularidad era. Yo me acuerdo de este teorema en geometría del espacio. Lo que sí que esto es independiente de qué punto de la circunferencia yo tome. Acá, por ejemplo, vamos a suponer que dibujo la corriente. La corriente es tangencial a la circunferencia o a la espira. Entonces acá, si yo uno este punto con el eje acá, yo voy a tener una perpendicularidad en ese plano inclinado que se forma entre este y el vector R. ¿Se entiende eso? También va a haber una perpendicularidad acá entre el radio y mi vector I de L. Y una perpendicularidad acá entre R y la altura del cono que se forma acá. Entonces hay triple perpendicularidad ahí. Este es el momento donde geometría había sido era útil. Lo que sigue, en pocas palabras, ese producto vectorial entre I de L y el vector R es directamente el producto de los módulos. El módulo del vector R es 1 por el seno del ángulo que forman. Pero el ángulo que forman el vector R con I diferencial L es la tercera perpendicular. Entonces, todo esto que está acá, al final queda otra vez I de L nomás. ¿Ok? A eso es lo que quería llegar. Bueno, entonces, esto es I de L. Mu sub 0 sobre 4pi I de L. Tengo, esto era el coseno del ángulo que ya era ya la proyección. Viene de otra cosa, que es la proyección. El módulo al cuadrado es r cuadrado más x cuadrado multiplicado por la raíz. Vuelve a aparecer el r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Y ahora solamente ya está mi diferencial L acá. Mi diferencial L, yo tengo que mirar en el plano de la circunferencia. Este es mi diferencial L, que es un diferencial arco, que es el radio de la circunferencia por un diferencial de ángulo central. Ojo que este ángulo central no es el mismo que la alfa que está acá en el espacio. Entonces si reemplazo eso tengo mu sub 0 sobre 4pi, corriente que no depende del ángulo, resistencia que no depende de resistencia, radio que no depende del ángulo, multiplicado por esto, que es mi diferencial L. Tengo r cuadrado diferencial pi. R cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Entonces, se dan cuenta que lo único que varía, o sea, que acá realmente nada varía con el ángulo. Ni la y varía con el ángulo, ni el radio varía con el ángulo, ni la x varía con el ángulo. Entonces yo puedo integrar más tranquilamente esto, integrando el ángulo phi o barriendo toda la espira de 0 hasta 2pi. Por lo menos la integral no es problemática en este caso, pero sí encontrar el diferencial. Bueno, y acá esto es 2pi. Entonces ese 2pi voy a eliminar con este 4pi de acá. Y voy a tener 2 r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Bueno, y en cuanto a la dirección, ya habíamos dicho que nosotros en el momento que nosotros proyectamos sobre el eje
X, esto ya es Y nomás, para dejar en forma vectorial. Ahí está. Campo magnético de una esfera circular sobre un punto de su eje alejado a una distancia X del centro de la esfera. Otro de los elementos que ustedes tienen que conocer y tienen que saber deducir. Entonces, solamente para recapitular les digo, esto no hizo falta. La cuestión del versor y del producto vectorial, solamente les muestro que R se puede encontrar fácilmente, pero este versor de acá o esta dirección de acá es lo que no se puede encontrar vectorialmente. Es muy difícil. ¿Cómo se hace realmente? Se hace por coordenadas cilíndricas. Pero yo sé que ustedes no quieren meterse en eso, entonces no voy a hacer nomás por coordenadas cilíndricas. Mejor, en vez de hacer las coordenadas cilíndricas, entonces trabajo con el conito acá y me doy cuenta de la perpendicularidad que hay entre el diferencial de corriente y el versor R. De ahí saco mi producto vectorial y ya está. Y el coseno del ángulo viene de descomponer el diferencial V inclinado sobre el eje X, porque sobre el eje Y no vale la pena integrar ni descomponer porque se van a eliminar por simetría. Entonces ya tengo acá mi producto vectorial que se hace por las tres perpendiculares, mi módulo de R que se puede encontrar acá fácilmente por geometría, mi proyección que es con el coseno de alfa, que ya está también acá dibujado en la parte trigonométrica, y la integral al final me queda en función del ángulo central phi, que está en el plano de la circunferencia. Entonces es directamente todo el diferencial multiplicado por 2pi. Y ya está. Les digo, pueden volver a ver esto en el Sears o volver a ver en el video de la semana pasada. Depende de cómo le entiendan. Pero lo ideal sería que ustedes se pongan a hacer desde cero. Deduzcan y aprendan ya esa deducción porque esto sí o sí sale. Y cuando sale, vale 10 puntos nomás, o 10% nomás, porque es una teoría. Lo que puede cagarle es que salga en un ítem deducir y en el otro ítem utilizar a partir de la deducción, entonces ahí vale más. Pero siempre hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, no va a haber sorpresa de añadirle algo que No, varíe toda la deducción. no, no, siempre es lo mismo. Y los gráficos hay que poner así también. Y Porque el gráfico no, creo que es un parto realmente. y el gráfico es un parto, por eso tenéis que practicar, pero no creo que valga puntos en una deducción. Pero sí te diría que practiques el gráfico para que te salga lo más lindo posible. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok. Les voy a dejar hasta acá por hoy. Como le dije, vamos a continuar ¿cuándo era lo que dijimos? Viernes. Viernes de tarde. Viernes de mañana temprano, sí. Acá no anoté todavía. Sí, viernes de mañana continuamos entonces. Porque esto es muy largo, esta clase siempre no es muy larga. Y ustedes tienen que